Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 17 de abril. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias Económico y Administrativas, les agradecen que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos analizarán las ventajas y desventajas del nearshoring para México. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y por supuesto por el canal de YouTube. Saludamos con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto recibir a la doctora Diana Lisset Becerra Peña, directora de la Plataforma Economía de Jalisco del CUSEA. Muy buenos días. Buen día, gracias. También saludamos con mucho gusto a la doctora Angélica Basulto Castillo, profesora investigadora responsable de M1 PLEJ CUSEA. Muy buenos días, adelante. Muy buenos días. Y también le damos la bienvenida al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna, profesor investigador del CUSEA. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días tengan todos. A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Cedemos el uso de la voz al doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Sí, agradecer primeramente a todas las personas que nos acompañan de medios, a las personas que nos acompañan en línea. Y pues este fue un evento organizado por la Plataforma de Economía de Jalisco, en donde se van a hablar sobre las ventajas y desventajas del nearshore. Específicamente yo les voy a hablar algo sobre la política industrial en Jalisco y el nearshore. Si le pasamos a la siguiente. Y primero, pues me gustaría comenzar explicando un poquito qué es esto, ¿no? Para entender el nearshore hay otros conceptos que se tienen que entender antes para ver cuáles son las implicaciones que tiene todo esto. Primero, durante los 80s y 90s hubo un proceso de deslocalización industrial en donde empresas transnacionales, para reducir costos, trasladaban sus operaciones a otros países, por ejemplo a China, a Corea o algún otro país en donde hubiera condiciones favorables para disminuir los costos de las materias primas. Y en este momento lo que nosotros estamos viendo es un concepto diferente en el que se habla del nearshore, es no cómo localizar la producción industrial en otros países en donde sea más barata la producción, sino más bien en localizar la producción industrial en países en donde se pueda asegurar la producción de sectores estratégicos. En este sentido, se ha hablado mucho del nearshore a partir de la guerra comercial que han establecido Estados Unidos con China, pero específicamente hay, al menos desde mi perspectiva, tres eventos que han catapultado al nearshore, ¿no? Y eso los estamos viendo en estas diapositivas. La primera es la Ley de Infraestructura, impulsada en noviembre del 2021 por Joe Biden, con un gasto de 1.2 billones de dólares, ¿no? Que sobre todo era para fortalecer la parte de infraestructura electrónica, producción de almacenamiento como en baterías o en transmisión eléctrica, etcétera, y esto pues fortalecería la producción de ciertos componentes electrónicos de los que se podría beneficiar, por ejemplo, las cadenas productivas que están establecidas en México. Otro evento pues es la Ley de Reducción de la Inflación, que también se impulsó en Estados Unidos y que tiene contemplado un gasto de 385,000 millones de dólares en energías renovables y apoyo a la producción de automóviles electrónicos. Entonces, estos dos eventos ya hacían pensar que México podía integrarse a este fenómeno del nearshore, produciendo todos estos componentes que iban a ser mayormente demandados, pues sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y en tercer lugar, pues tenemos este otro evento que es la Ley de Microprocesadores y Ciencia, que se impulsó en Estados Unidos también en agosto del 2022 y que tiene contemplado un gasto de 280,000 millones de dólares para impulsar la investigación, la producción y el desarrollo de microprocesadores, donde también se pensaba que México podría unirse a estas cadenas de valor o a esta integración con Estados Unidos. Si le damos a lo siguiente. Bueno, ¿qué ha sucedido? Porque estos son, digamos, eventos que favorecen el nearshore. Si vemos nosotros el déficit comercial de Estados Unidos, estos son todos los países con los que Estados Unidos tiene un déficit comercial. Desde el 2022, creo que es el segundo trimestre, y hasta el tercer trimestre del 2023, lo que vemos es que, por ejemplo, en el cuarto trimestre del 2022, hubo una reducción significativa de las importaciones
de Estados Unidos desde China, ¿no? Fueron casi 7 u 8 puntos porcentuales menos en lo que se redujo el déficit comercial de Estados Unidos con China. Entonces, nosotros creeríamos que por estas condiciones del nearshore, pues México podría aprovecharlo, ¿no? México es esa franja verde como fosforescente que están viendo en la gráfica, y entonces México, a pesar de que tenía el 13% de este déficit con Estados Unidos, pues no logró aprovecharlo del todo. De hecho, subieron 2 o 3 puntos porcentuales, pero hubo muchos otros países que capturaron este déficit comercial que dejó de tener China con Estados Unidos. Y entonces, eso nos hace pensar que hay una narrativa, sí, de que existe el nearshore, pero en los hechos no se ha visto concretada esa, digamos, esa comercialización entre México y Estados Unidos que potencia el nearshore. Si vamos a la siguiente gráfica, aquí lo que vemos es la balanza comercial de México con el mundo, ¿no? Entonces, México prácticamente tiene un superávit comercial solamente con Estados Unidos, que es la línea azul que ustedes ven por arriba, y que ha crecido mucho, sobre todo a partir de 1994, con el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, y que se ha visto con sus altas y bajas en diferentes crisis económicas, ¿no? Pero lo que sí vemos en la línea de abajo, que es una línea roja, es que México sí tiene también un déficit comercial importante con China. Nosotros importamos muchos productos primarios e intermedios desde China, y esos los aplicamos en nuestra producción industrial para luego exportarla. Y ese ha sido, digamos, uno de los pormenores que se tienen que ver en la relación comercial de México con Estados Unidos. Por ejemplo, ya algunos senadores en Estados Unidos han tratado de poner sobre la mesa que México está importando mucho acero de Estados Unidos, está importando acero de China y que lo está reexportando a Estados Unidos. Raquel Buenrostro, secretaria de Economía de México, dice que esto no es cierto, pero bueno, en las cifras sí podemos ver que hay algún tipo de correlación y que hay un tipo de problemáticas respecto de este nearshore, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ¿qué más es lo que vemos en la narrativa? Bueno, que si hubiera un fenómeno de nearshore, nosotros esperaríamos que hubiera más empresas que invertirían en México, ¿no? Y este es el gráfico de la Secretaría de Economía de cuántas empresas invierten en México en inversión extranjera directa, ¿no? Y a pesar de que en 2006 eran alrededor de 8,000 empresas que invertían en México, hoy pues son alrededor de 3,000 empresas más o menos las que invierten en México en inversión extranjera directa. Entonces, eso nos hace pensar que hay empresas que ya se localizaron en México y que están invirtiendo para ampliar sus capacidades productivas en México, pero que no necesariamente hay nuevas empresas que se están instalando en México. Es decir, ya tenemos cadenas de valor automotrices y esas empresas automotrices siguen invirtiendo en México, pero no es que se estén instalando nuevas empresas dentro del territorio nacional. Si pasamos a lo siguiente, algo parecido sucede con Jalisco, ¿no? En Jalisco, pues lo que nosotros teníamos, ahorita les doy porque creo que aquí no se ve del todo, teníamos alrededor de 800 empresas en 2006 que realizaban inversión extranjera directa en Jalisco, y para finales del 2023 pues eran alrededor de 300, es decir, hay una reducción más o menos de la misma magnitud de lo que sucede en Jalisco respecto de lo que sucede a nivel nacional, y eso nos hace pensar lo mismo, que hay empresas que ya se establecieron en Jalisco y que son las mismas empresas las que están realizando esa inversión extranjera dentro del territorio de nuestro estado, ¿no? En cuanto a las cifras de inversión extranjera en México, México típicamente recibe entre 34,000, 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, y no ha sido la excepción en 2023, es más o menos la cantidad. Entonces, tampoco es que haya un repunte de la cantidad de inversión, ¿no? Y entonces la inversión se puede dividir en 3 partes, ¿no? La inversión extranjera me refiero a inversión entre compañías, que es cuando se fusionan o se adquieren nuevas compañías; la reinversión de utilidades, que es cuando las empresas tienen utilidades, pues una parte la entregan en dividendos y otra parte la reinvierten en el territorio nacional; y la tercera parte es la de nuevas inversiones. A esta es a la que se refiere esa nueva inversión de nuevas compañías. En México no hay
un aumento significativo en esas nuevas inversiones. De hecho, si se ven en el cuadro, el 10% de las inversiones son nuevas inversiones. Entonces, hay un contraste aquí entre la narrativa que se da entre lo que es el nearshore y lo que nosotros vemos en cifras. Si lo vemos para Jalisco, es una historia un poquito diferente, porque Jalisco recibe típicamente entre 1 y 2 mil millones de dólares de inversión extranjera directa. 2023 tampoco fue la excepción, pero sí hay un cambio en la estructura. En Jalisco, de nuevas inversiones es la tercera parte, al contrario de lo que sucedía a nivel nacional. Y del total de estas inversiones, el 37% de la inversión que se da en Jalisco sí son en el ramo de farmacéutica, fabricación de equipo de transporte, fabricación de maquinaria de equipo. Es decir, sí se ve un poquito más en Jalisco reflejado este fenómeno del nearshore o cómo se está aprovechando aquí. Si vamos a lo siguiente. Y para finalizar, les digo que hay un contraste entre la narrativa del nearshore y lo que se ven en cifras a nivel nacional aquí en México, porque si bien se han definido los sectores que son como los sectores estratégicos, que por ahí los están viendo, el sector de transporte, electrónica, farmacéutica, microprocesadores y aeroespacial, sí se han definido los sectores estratégicos, pero en mi punto de vista no se ha definido la agenda de una política industrial que logre fomentar las nuevas inversiones extranjeras. Es decir, se requiere de infraestructura, se requiere de generar un mayor componente de desarrollo científico y tecnológico en conjunto con las empresas, con las universidades. Se requiere generar clústeres industriales, generar valor agregado de exportación y entrar de lleno en lo que es la digitalización. Entonces son, digamos, barreras que se han establecido un poco. Si bien es cierto, si ha habido una política de incentivos fiscales, pues también hace falta esta parte de incentivar una política industrial para lograr atraer mayor inversión extranjera directa. Yo hasta aquí dejaría mi participación. Muchas gracias, doctor Moisés Alejandro Alarcón Osuna. Cedemos el uso de la voz a la doctora Diana Lisset Becerra Peña. Muchas gracias. Retomando un poco lo último que menciona el doctor Alarcón, si nosotros visualizamos retos y oportunidades que tiene nuestro estado con esto que tiene que ver con el nearshore, el doctor Alarcón nos mencionaba esta parte de los estímulos fiscales. Pues desde el 11 de octubre del año pasado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lanza este decreto sobre incentivos fiscales hacia la relocalización, con una vigencia a partir del día siguiente, 12 de octubre del 2023 y hasta 2025. ¿En qué consisten estos estímulos fiscales o incentivos? El primero trata de una deducción inmediata de lo que tiene que ver con inversión de bienes nuevos de activo fijo, como puede ser las plantas, la maquinaria, el mobiliario, y esta deducción oscila entre un 56 a 89% para el año 2023 y 2024. Por otro lado, encontramos una deducción adicional en lo que refiere a gastos de capacitación, esto es, el desarrollo de capital humano. Es por un 25% durante 3 años, 2023, 2024 y 2025, pero estos estímulos fiscales únicamente aplican cuando las empresas se dedican a producir y exportar bienes de sectores específicos, las cuales además deben obtener al menos el 50% de sus ingresos por la exportación de esta producción durante el periodo contemplado. Entonces, estos incentivos o estímulos fiscales únicamente están enfocados a aquellos sectores clave de la industria exportadora en México, como son alimentación humana y animal, fertilizantes, agroquímicos, la farmacéutica, componentes electrónicos, instrumentos de medición, navegación, equipo médico, las baterías, motores para autos, motores para aeronaves, equipo eléctrico, equipo y aparatos no electrónicos para uso médico y adicionalmente la industria de cinematografía y producción audiovisual. De estos sectores clave en los que se enfocan los incentivos fiscales, aquellos que están resaltados en color azul, alimentación, farmacéutica, baterías y equipo eléctrico, son los que mayor monto de inversión extranjera directa reciben y los que mayor aportación tienen al Producto Interno Bruto de México. ¿Qué pasa con nuestro estado al respecto de este escenario que vislumbramos aquí? Pues
Jalisco forma parte de las entidades federativas no fronterizas que junto a Querétaro destaca con el mayor potencial para detonar esta relocalización de las cadenas productivas, principalmente por ubicación geográfica, mano de obra calificada e infraestructura. Y de estas industrias que tenemos en Jalisco, las que concentran el nearshoring son la automotriz, la farmacéutica, los electrodomésticos y la moda. En este sentido, nosotros observamos para este fenómeno, dentro del territorio de Jalisco únicamente contamos con 20 parques industriales. Recordar, pues, para que suceda la relocalización de manera exitosa, necesitamos contar con parques industriales. De estos 20, 5 se concentran en San Pedro Tlaquepaque, 4 están en Guadalajara, 4 están en Tlajomulco, perdón. Entonces, vemos que tenemos un área de oportunidad muy grande para contar con nuevos parques industriales en nuestro estado. De los desafíos que se vislumbran de este análisis para nuestro estado, primero tenemos que competimos por atraer inversiones con otros estados. Enfrentamos un alto costo laboral en lo que refiere a mano de obra, es decir, hay que ser competitivos, pero esto no significa que vayamos a malbaratar la mano de obra. Requerimos modernización de infraestructura en lo que refiere a carreteras por cuestiones de conexión, logística, modernizar también toda esa flotilla de carga, los camiones que se dedican al transporte y también la parte de vivienda cercana a donde se instalen estos nuevos parques industriales. A pesar de que una de las ventajas que tiene Jalisco es la parte de mano de obra calificada, necesitamos seguir apostando por la formación de capital humano. Ya lo mencionaba el doctor Alarcón, la parte de educación en áreas como la ciencia, tecnología, las ingenierías, las matemáticas, invertir más en inversión y desarrollo, el desarrollo de nuevas tecnologías, retener a los trabajadores. ¿Qué significa esto? Pues ofrecer buenas prestaciones, aquellos activos intangibles. Un reto muy importante es las cuestiones de seguridad, que tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Todo este problema que enfrentamos en las carreteras y que tiene que ver con esta relocalización y el transporte de las mercancías. Nos enfrentamos a unas finanzas públicas débiles, hay incertidumbre también por el proceso electoral, entonces algunas inversiones están en pausa, no quiere decir que no se vayan a llevar a cabo, pero están esperando algo de certeza, ¿no? En este escenario. Y finalmente, pero no menos importante, los riesgos ambientales, todo lo que tiene que ver con contaminación del agua, del suelo, del aire, pues es algo que también debe estar ahí en el foco, en la agenda para la relocalización. En este sentido, si nosotros tomamos este último eslabón, que es donde en lo personal considero que Jalisco podría tener mayores beneficios si apuesta por un nearshoring sustentable, pues ¿qué puede ser también beneficioso para las empresas que se alineen a este enfoque? Reducción de desperdicios, van a conseguir diferenciarse dentro del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Pues se van a distinguir por sus buenas prácticas, mejorarán su imagen, la parte de eficiencia energética. Recordemos que para que las empresas lleguen, para que la industria se relocalice, necesitamos proveer de agua, energía eléctrica y demás. Entonces, si conseguimos esta línea del nearshoring sustentable, pues podemos llegar a eficiencia energética, reducción de costos y responsabilidades ambientales, y sobre todo las empresas pudieran acceder a financiamiento no tradicional por contar con estas políticas o planes amigables con el medio ambiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Becerra Peña. Escuchamos con atención a la doctora Angélica Basulto Castillo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo voy a exponer en este día cuestiones fundamentales del nearshoring, pero más enfocado a la industria electrónica. Desde hace varias décadas yo me he dedicado a estudiar la industria electrónica, y esto me ha llevado a estudiar la industria automotriz, porque mucho de la industria electrónica o de las actividades de la electrónica que se desarrollan en Jalisco tienen que ver mucho con componentes para el sector automotriz. Entonces esto me llevó a estudiar de forma paralela la industria automotriz. Bueno, vamos a comprender un poco qué pasó con el nearshoring y cómo se desenvuelve en qué contexto se desenvuelve. Primero tenemos que hablar que la pandemia originó una disrupción de las cadenas globales de valor.
básicamente por las cuestiones de suministro y por el paro de actividades de algunas empresas. Eso generó pues que no se cumpliera tiempo en el tiempo indicado las necesidades de la industria. Y entonces podemos hablar que, a diferencia de otras crisis, esta crisis de la pandémica originó afectaciones productivas tanto del lado de la oferta como del lado de la demanda. Entonces esto origina que haya una inflación, un incremento en precios debido a la escasez de algunos commodities, y no se debe olvidar que surge o detona la guerra en Rusia, y entonces también existe escasez de algunos insumos procedentes de este país. Si me pasas estaría mejor. Gracias. Desde el siglo, bueno, esta disrupción de las cadenas globales mucho tiene que ver también con una ruptura de la cadena del transporte. Como hemos sabido desde hace bastantes décadas, el comercio mundial se sustenta en gran medida en los flujos de contenedores. A partir de la pandemia, estos flujos se ralentizan y al mismo tiempo se encareció el transporte de carga, y por consiguiente los insumos se encarecieron. Esto afectó, por supuesto, acentuó más la crisis de la oferta y la demanda, y de los activos, se incrementó el precio de los activos a nivel mundial, generando una inflación. Aquí podemos decir que se está hablando por primera vez de unos quiebras de la manufactura sustentada en el just in time, en el justo a tiempo. Es la primera vez que se observa esto. Y podemos hablar que entregas que se habían pactado para 4 meses, llegaron a extenderse hasta 9 meses. Entonces, esto es sumamente importante. Podemos hablar de qué está pasando. Una cuestión fundamental que nos lleva a entender por qué se están relocalizando las empresas tiene que ver con los costos de transporte. Y aquí podemos ver en esta gráfica cómo se han incrementado a partir del 2020 los costos del transporte de contenedores. En gran medida, sobre todo los que van de China a Europa, en segunda medida a Estados Unidos, y por ejemplo, en lo que va del 2024, el precio del traslado de un contenedor de China a Europa se ha incrementado en lo que va de este año de 2024 en 160%. Estamos hablando de $4,400 aproximadamente por contenedor, y esto tiene que ver pues con la guerra que surgió en Israel, Palestina. Y, por ejemplo, en lo que va del año, también el traslado de un contenedor de China a Estados Unidos se ha incrementado en un 30%. Ahora podemos ver, por ejemplo, el valor de las exportaciones de contenedores de carga desde el 2018. Esto lo puse para ver antes de la pandemia y qué pasó después. Pues vemos que sí se contrae para después dispararse, más el incremento de los precios de los transportes de contenedores. Esto agrava la situación industrial. ¿Quién es el principal exportador de contenedores? Bueno, los contenedores que se exportan a nivel mundial, el 80% aproximadamente provienen de China. ¿Quiénes los importan? El principal importador de contenedores es Estados Unidos, aproximadamente el 50% de estos contenedores. Esto trae como consecuencia todo este encarecimiento, la escasez de insumos, trae una problemática. Yo lo llamaba que es un suceso que ya se veía venir, el nearshoring. Aquí vemos, por ejemplo, el índice de presión de las cadenas de suministro, o sea, la dificultad para cumplir con tiempo, ¿sí? La entrega por parte de los proveedores ha sufrido una gran presión. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la línea anaranjada nos muestra el tiempo de entrega en semanas, lo que se ha
Perdón. Perdón. Lo que se ha incrementado desde el 2015 hasta el 2022. Para poder entender el nearshoring, yo elaboré esta cuestión, este triángulo weberiano de Alfred Weber, que él nos planteaba en 1929 que habían 3 elementos que iban a incidir en la localización industrial. Él hablaba de la mano de obra, el costo de la mano de obra. Ahora vemos que sigue siendo fundamental y no solamente la mano de obra abundante, ahora podemos hablar de la mano de obra especializada. Un segundo elemento era el costo del transporte, que iba a incidir también en dónde se iban a ubicar las empresas. Entonces vemos pues que el costo de transporte se había hablado que ya no era un factor relevante por los avances de la industria. Muchísimas gracias. Por los avances de la industria de transporte y la modernización de las vías de comunicación, pues sobre eso vemos que sigue siendo un elemento fundamental. Otro elemento fundamental, él hablaba de las economías de aglomeración, y esto estamos hablando cercanía al consumidor final o al mercado clave. Entonces siguen siendo vigentes estos 3 elementos weberianos, ¿sí?, en cuestión de localización. Ahora sí vemos la relación entre México y Estados Unidos, pues vemos que el principal intercambio, las importaciones en mayor medida que han crecido, que intervienen en el comercio entre México y Estados Unidos, son básicamente, aquí lo podemos ver en este gráfico, son las de la izquierda, que tienen que ver, todos esos azules son lo que tienen que ver con la industria electrónica y automotriz, son las partes más importantes. Y podemos ver, por ejemplo, entre 2021 y 2022, si pensamos solamente en ese tercer cuadrito que nos habla de autos, tractores, camiones y piezas automotrices, el comercio o el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos se incrementaron considerablemente en este periodo. Ahora, si vemos las importaciones de Estados Unidos para ver la relación con México por productos y país de origen, si picamos ese cuadrito también, ese tercer cuadrito que nos habla de autos y partes y piezas automotrices, vemos que la importación en 2022 se incrementó en un 31.2%. Ahora, vamos a hablar del ranking de ventas y de producción en 2023. ¿Quién es el mercado clave? ¿Quiénes son los consumidores finales? Los principales de la industria de autos, por ejemplo. Y podemos ver que el principal consumidor a nivel mundial de autos es China, ¿sí? Está en más o menos en un 30.1 billones de autos se consumieron en 2023. En segundo lugar está Estados Unidos con un 16% aproximadamente, o sea que Estados Unidos consume, China consume el doble que Estados Unidos. Después se encuentra la India, un caso importante, Japón, Alemania. ¿Quién produce estos autos que se consumen en estos países? Pues básicamente, pues China, Estados Unidos, Japón, Alemania y México, por supuesto, que se posiciona en 2023 en la 7ª posición. Ahora hablando de Jalisco, hablando de inversión extranjera directa, que tiene mucho que ver con el nearshoring, en 2022 se ubica en 2ª posición a nivel nacional en recepción de inversión extranjera directa y en 2023 en 3ª posición. Y otros estados muy importantes del occidente también se ubican en este ranking. Está Aguascalientes, San Luis Potosí y por supuesto Guanajuato. En cuanto al origen de esta inversión, pues
no cabe duda que es Estados Unidos, la línea azul. En segundo lugar es Reino Unido, Alemania y España. Son los que destacan en los orígenes de esta inversión extranjera directa. Ahora hablando en relación a lo que dijo el doctor Moisés, pues efectivamente ha crecido muchísimo la reinversión de utilidades, pero ha crecido también de forma importante las nuevas inversiones a partir del 2018. Si ustedes pueden ver, en 2022 crecen sustancialmente. La reinversión de utilidades sigue fundamental, pero la cuenta entre compañías ha descendido entre 2022 y 2023. Ahora, si nos vamos a identificar hacia dónde va esa inversión extranjera directa, aquí solamente seleccioné los sectores más importantes. Pues sin lugar a dudas, la industria de las bebidas y el tabaco es fundamental. Principalmente todo se va a la industria de la bebida, y pues no debemos olvidar que somos un estado exportador principalmente de la industria tequilera, y han llegado importantes compañías mundiales comercializadoras que han adquirido marcas de tequila de origen local, de origen jalisciense. Después, si ustedes ven esa línea, ¿sí? Esa línea rosa, vemos que la inversión extranjera que llega a la industria de transporte se ha incrementado importante, cosa que es sorprendente porque la electrónica no ha crecido de la misma magnitud. Otra industria que ha crecido en el último año es la industria del plástico y el hule, que está muy relacionado con la industria automotriz. Bueno, en síntesis, pues yo puedo decir que este fenómeno del nearshoring tiene sus raíces así como lo comentaba el doctor Moisés, también tiene sus raíces en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Posteriormente esto agrava la crisis productiva generada por la pandemia. Ante esta situación, México ha ganado terreno en su integración a las cadenas globales de valor de sectores altamente globalizados como la electrónica y la automotriz. Y en cuanto a Jalisco, pues tiene un gran potencial para beneficiarse de los cambios en la geografía de las cadenas. Además cuenta con una tradición de industrias orientadas a la exportación como la electrónica y la automotriz, con una fuerte demanda por países como Estados Unidos, Alemania y Japón. Adicionalmente se ubica cerca de centros industriales muy importantes localizados en Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, y entonces esto genera una aglomeración muy importante que contribuye al desarrollo de estas industrias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica Basulto Castillo. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Por favor, si nos dicen su nombre y su medio. Gracias. Buenos días. Viridiana Saavedra, del periódico El Occidental. Para el doctor Moisés Alarcón, por favor, quisiera, si me puede puntualizar, hablaba al principio de que era más narrativa que realidad. Eso entendí, pues, en el tema de nuevas inversiones. Más bien se están ampliando las inversiones de empresas que ya estaban. ¿Es así? Sí, te comento. Por lo que veíamos en los datos, yo les decía que el monto de inversiones que llega tanto a nivel México como a nivel Jalisco, de inversión extranjera directa, es muy parecido a los que ya venían viéndose en tendencia. Entonces, no es que veamos una inversión récord que se da de extranjeros en México, sino que la inversión se ha mantenido, ¿no? Entonces, desde ese ámbito, pues no vemos que haya esta concordancia entre la narrativa de que ya existe el nearshore y de que se están realizando significativamente muchas más inversiones en México. Por otro lado, lo comentaba ya la doctora Basulto, la inversión extranjera que se quisiera traer es la nueva inversión, que representa nuevas empresas que estarían generando inversiones en México. Y entonces las nuevas inversiones a nivel nacional no son tantas, es el 10%. A nivel de Jalisco sí es un poco más significativo, es la tercera parte de lo que se invierte en inversión extranjera directa, es la tercera parte. Entonces ahí sí hay una diferencia estructural, pero lo que estamos notando es que el nearshore
pues más bien lo están aprovechando las empresas que ya estaban instaladas en México y en Jalisco porque han visto oportunidades de crecimiento o porque han visto oportunidades que se pueden aprovechar con el nuevo TEMEC o con las o con los nuevos incentivos fiscales que ya estaba comentando la doctora Diana, pero no estamos viendo nuevas empresas que estén invirtiendo en México. En Jalisco hay un poquito más que a nivel nacional, pero en realidad la tendencia que vemos es a que no sean nuevas empresas las que estén invirtiendo en México, sino las que ya estaban instaladas. La siguiente pregunta. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Ortiz de Canal 44. Yo quisiera preguntarle si nos pudiera explicar un poquito alguno de ustedes sobre el comportamiento de la industria electrónica, porque era como la punta de lanza, ¿no? El sector líder, pero en las gráficas no se ve un crecimiento tan importante. No sé si está estancado, y también en este sexenio no vimos grandes inversiones como antes, que llegaba una empresa y llegaba otra, sino más bien son inversiones de la misma compañía que se extiende o tiene una nueva planta o una nueva línea, pero no nuevas apuestas, digamos. Bueno, la industria electrónica en Jalisco, específicamente en Jalisco, ha sido el detonante de, como yo les había comentado hace rato, del desarrollo de la industria electrónica orientada al sector automotriz. Efectivamente, no ha habido nuevas inversiones de empresas de la electrónica, pero las que se encuentran en el estado, podría destacar Continental, Siemens, Intel, que desarrollan gran parte de los componentes automotrices que se comercializan a nivel mundial. O sea, no nada más es para Alemania, Estados Unidos, sino también para complejos industriales nacionales, de los que se ubican en el norte, y Guanajuato, Aguascalientes. Ha sido muy importante, y efectivamente no se han recibido nuevas empresas, pero más que nada estas empresas han crecido. Lo que sí se han desarrollado son empresas nacionales, por eso no se ve reflejado en estas gráficas. Han surgido muchas empresas de la electrónica de origen nacional, pequeñas y medianas, pero que cumplen un papel fundamental. Estamos hablando de soluciones tecnológicas, otras, ahorita no me vienen los nombres, de empresas nacionales que han influido mucho a nivel local en esta industria y que han aprovechado esa infraestructura para desarrollar. Otra empresa, por ejemplo, de la electrónica, que tiene competencia internacional y que es nacional, es una empresa IBEA que se llama IBEA. Antes se llamaba IBEA, creo que cambió el nombre, pero es una empresa que desarrolla componentes automotrices para el sector del transporte. Todo lo que tiene que ver con contadores, el tren ligero, todo esto lo desarrolló esa empresa y es de origen nacional. Entonces esto no se ve reflejado. Sin embargo, sí se ha desarrollado más empresas del sector electrónico orientados al ramo automotriz. Y también quisiera preguntarles cómo ha evolucionado el sector automotriz con todos estos cambios en los últimos años en Estados Unidos. Toda esta producción que se tenía masivamente aquí en México, se armaba mucho carro, y actualmente cómo está respecto a los años anteriores, por ejemplo, una década antes. Bueno, ahora que podemos hacer como la foto del antes y el después, que ahorita se está hablando del nearshoring, y cómo estábamos antes en la industria automotriz, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? Nacional. ¿Quién guste contestar? Sí, doctora, adelante. Bueno, sí. Efectivamente, sí ha crecido muchísimo las armadoras automotrices. Una de las cuestiones fundamentales es que no debemos olvidar que la industria automotriz, las nuevas inversiones están llegando al centro occidente de México. Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro y algunas en Jalisco. Jalisco es más bien desarrollo de algunos componentes eléctricos automotrices. Pero efectivamente sí está creciendo. Hay ahí una preocupación latente que tiene que ver con la competencia china.
Por ejemplo, acaban de anunciar el paro de la construcción de Tesla en Nuevo León. ¿Por qué? Porque la competencia china es feroz. La planta que está en Austin acaba de tener un recorte de Tesla, acaba de tener un recorte de 15% de sus trabajadores. Tenemos un amigo que trabajaba ahí y ayer nos acaba de avisar que entró en ese recorte. Entonces, no hay que dejar de ver esta competencia. Entonces, Estados Unidos tiene que voltear a reducir sus costos o minimizar los costos. Entonces, pues una estrategia importante es trasladar esos procesos intensivos en mano de obra a México y crecer sus plantas en México, porque está compitiendo con un gigante en lo que tiene que ver el ramo automotriz. Yo hace algunos años, yo decía, el mercado más grande de la industria automotriz es Estados Unidos. A partir de la década pasada, dispara Asia en consumo de autos. Entonces, pues a Estados Unidos no les queda más que voltear a ver a México como un socio aliado estratégico para reducir estos costos y poder competir con los autos asiáticos. Hace unos días escuchamos hablar a Trump que no iba a dejar que se localizara BYD en México, precisamente porque estaba viendo como una competencia muy cercana en lo que tiene que ver con autos eléctricos. Entonces es una cuestión muy importante que posiblemente podamos discutir después. La siguiente pregunta. Buenos días, Valeria Jiménez de Comunicación y Prensa UDG. Bueno, primero, para el doctor Moisés, tiene que ver un poco la entrada de las empresas de IT que han crecido de manera virtual, porque no necesariamente se tienen que posicionar dentro de los países, simplemente hacer contrataciones, el hecho de que no estén creciendo o no se tengan nuevas inversiones de otro tipo de empresas. Bueno, hay todo un procedimiento para registrar la inversión extranjera directa, ¿no? Es un proceso que lleva a cabo la Secretaría de Economía, en donde primero registran los anuncios de inversión, luego registran las cuentas o las facturaciones que hacen esas empresas en, digamos, equipo fijo o en contratación de empleados, etcétera, para ya luego hacer un registro formalmente en el RNIET, que es el Registro Nacional de Inversión Extranjera Directa. Y entonces yo no creo que vaya por ahí, es decir, no creo que las empresas de IT, por el hecho de contratar a distancia, no estén realizando inversión, porque sí le tienen que pagar a los empleados, por ejemplo, cuando están haciendo la inversión. Entonces, el registro allí queda. No creo que vaya por ese ámbito de que se esté de alguna manera haciendo teletrabajo. ¿Sí? No, me refiero a que sí es como un contrapeso frente al otro tipo de empresas. Pues en realidad no lo creo por la tendencia que ya llevaba la inversión extranjera, es decir, siempre se han registrado montos de entre 34,000 y 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa en México. Sí hubo una caída en 2020 porque pues, se cerraron las economías y hubo allí un detalle en cuanto a la dinámica económica mundial, y hoy estamos viendo cerca de 36,000, bueno, para 2023, ¿no? 36,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, pero no hubo un cambio en la tendencia. Es decir, sí se tendría, si fuera así la narrativa de que hay un nearshore y que se está aprovechando, entonces sí hubiéramos visto un cambio en la tendencia de la inversión extranjera directa. Por otro lado, y son indicadores que se pueden tomar en cuenta, por ejemplo, en esta semana el Fondo Monetario Internacional dio a conocer sus pronósticos de crecimiento para México, ¿no? Y los baja del 2.5 al 2.4%. En semana de Pascua creo que fue cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer sus precriterios de política económica. También baja en 0.1% sus pronósticos de crecimiento para México. Entonces, al principio sí se hablaba en los propios criterios de política económica de que el nearshore iba a detonar el crecimiento en México, pero ahorita ya estamos viendo un caso en donde pues no se ve la expectativa tan amigable como lo habían esperado en un inicio. La siguiente pregunta. Para la doctora Diana, habla de
la manera en que se está incentivando a las empresas. En cuanto a las empresas de moda, ¿cómo entraría en el proceso de reducción o ser amables con el medio ambiente cuando es el factor más grande de contaminación? Bueno, hablamos de que ya hay algunas empresas que están introduciendo a su proceso de producción estas cuestiones amigables con el medio ambiente, la reutilización del agua, por ejemplo, consumir las materias primas que son locales. Entonces, sí hay algunos criterios que se están tomando con este sentido de moda sustentable. Sí, la tendencia en la moda viene un poco a ser el reutilizar las prendas, algo así como esta moda vintage, ¿no? Entonces, ya estamos viendo eso también, pero se toma en cuenta dentro de este proceso de producción la reutilización de textiles, ¿no? Algo así como lo que hacemos con los plásticos, con el vidrio y demás, pues también algunas empresas lo están implementando. Y recordemos que el sector de moda es importante también para nuestro estado, entonces algo de eso tendría que implementarse para beneficiarse de nuestro estado de contar con esta relocalización que sea sustentable o amigable con el medio ambiente. Por ahí va un poco esta área de oportunidad. La siguiente pregunta. Buenas tardes, Juan Carlos Huerta de El Financiero y Jalisco TV. Supongo que sería con usted, doctora, preguntarle sobre este problema que se ha tenido para poder concretar o validar el nearshoring aquí en Jalisco, que es la falta de espacios. Las mismas autoridades han reconocido que no hay parques industriales suficientes como para hacer una oferta interesante. Y bueno, en el último año ya pues se ha dado el caso de algunas aperturas, pero sin embargo hay algunos parques industriales que siguen cerrados, como el de Acatlán de Juárez. Y creo que eso también ha intervenido en el en el corredor logístico que se pretendía en la zona de la carretera Chapala, donde ya hay algunas empresas, pero pues parece que esto está como muy incipiente, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede decir a este respecto? Efectivamente, tenemos un elefante blanco ahí en la carretera Chapala, que nunca funcionó y que estaba orientado a la industria electrónica, por supuesto. Pero sí tenemos áreas importantes, incluso ya se han desarrollado parques industriales en los altos de Jalisco, y donde han llegado flujos importantes de capital japonés, principalmente de empresas orientadas a la fabricación de partes y componentes automotrices, orientadas a abastecer la demanda de empresas ubicadas en Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí. Entonces, esto sería una área importante y una ubicación importante de explotar. ¿Por qué? Porque mucho de la industria que se ubicaría principalmente sería para fabricantes de partes automotrices y para abastecer y el desarrollo de esa industria que está creciendo. Pues vemos que llegaron importantes inversiones, por ejemplo, Toyota, Guanajuato, BMW, a San Luis Potosí. Entonces, esta es una área importantes de desarrollo. Y pues en caso de que se abriera por Tesla en Nuevo León, que lo veo difícil, pues también hay una vía de comunicación muy rápida para llegar a San Luis Potosí para abastecer algunos insumos. Entonces, yo creo que esta área sería una área importante para desarrollar parques industriales y debería de ser considerada como parte de las políticas públicas del Estado. Vamos a la última pregunta, adelante. Camila Rambao de Jalisco TV. Preguntarles de qué manera afecta la falta del dominio del idioma inglés y también de otros idiomas en la industria principalmente, además de también la falta de capacitación para los trabajadores, sobre todo como en el área de la tecnología. Doctora, adelante, doctora Angélica Bastos. Bueno, eso ya lo venimos viendo, ese problema desde principios del siglo, que las empresas de la electrónica, específicamente que yo me dediqué a estudiarlas, pues era el principal coco con lo que se enfrentaban, porque los estudiantes, si bien cumplían con las expectativas académicas, no cumplían con las expectativas del idioma. Entonces era una de las cuestiones que se quejaban muchas de las empresas. Entonces empezaron a traer ingenieros de otras partes de la República,
Incluso hubo empresas de outsourcing que traían mucha gente de la India, de países asiáticos para trabajar en la industria electrónica. En buena medida, empresas, instituciones educativas como la Universidad de Guadalajara, el TEC de Monterrey y el ITESO, pues ya cuentan con mano de obra con un segundo idioma. Entonces, ahora el problema es que necesitan un tercer idioma, ¿sí? O sea, aparte del inglés, si son empresas alemanas necesitan el alemán, si son empresas francesas necesitan el francés, si son empresas chinas pues necesitan ese idioma. Entonces, el mandarín. Entonces, esta es una de las cuestiones, pero también lo que ya no es tanto el problema, sigue siendo un problema, pero ahorita el problema en la cuestión de mano de obra es la piratería, ¿sí? La piratería y sobre todo que gran parte de los trabajadores capacitados de alto nivel, sí, se los están llevando, por ejemplo, a Querétaro, a Puebla, a San Luis Potosí, hasta Tesla, a Austin. Entonces, pues es una de las cuestiones pues que tenemos que reforzar, cómo mantener ese personal, ¿no? Una última pregunta, adelante. Sí, supongo que sería para usted, doctora Diana. Preguntarle sobre también qué tanto inciden dentro de este fenómeno de nearshoring o con la concreción del fenómeno, pues porque no se ha concretado bien la llegada de estos capitales. El tema de las industrias de energía alternativa, con el decreto federal que impide la venta de energía, pues bueno, se quedaron truncas muchas inversiones aquí. Está el bosque eólico en la zona de Ojuelos, si mal no recuerdo, o el huerto solar en la zona de Zacualco, que también pues quedó trunco en su expansión y en su dotación de energía. Entonces, se preveía que aquí en Jalisco se iba a hacer alguna adecuación a la ley que sí permitiera la venta y la instalación de estas empresas, pero no se ha logrado. Claro, como lo mencionas, esto ha frenado un poco la llegada de estas nuevas inversiones. Ya lo veíamos en los datos que nos mostraba el doctor Alarcón y también en los gráficos que nos mostraba la doctora Basulto. Esto ha frenado un poco junto a la parte que comentaba de alcanzar esa eficiencia energética y demás. Parte de los retos que tiene Jalisco, estos desafíos, pues es la proveeduría, no solamente de energía eléctrica, sino también el caso del agua. Entonces sí, han quedado ahí inconclusos estos proyectos. Se espera, por eso mencionaba la parte de la incertidumbre, ¿no? Del entorno electoral, todo lo que pase después de las elecciones. Creo que esa será como la llave, o se cierra más o se comienza a abrir para que vaya caminando todo. Dependemos en gran medida de que surjan estas nuevas adecuaciones para que avance. Es decir, nuestro estado tiene potencial, no solamente por los factores que ya hemos mencionado, sino ya hablaba la doctora Basulto de estos nuevos programas para capacitar a nuestros estudiantes y demás. Entonces, en conjunto, todas esas políticas pueden ayudarnos a aprovechar estos beneficios del nearshoring, que ya lo decía el doctor Alarcón, no lo hemos visto o como se esperaba, ¿no? De manera más inmediata, sino que yo creo que de caminar por buen puerto podemos empezar a ver estos beneficios en un escenario de unos 5 o 6 años más o menos. No deberíamos de tardarnos tanto porque si no la oportunidad pues se nos va a ir. Gracias. Con este último mensaje damos por terminada la rueda de prensa, no sin antes agradecerles a todos ustedes la difusión que hagan de este análisis sobre las ventajas y desventajas del nearshoring para México. Muchas gracias a los especialistas del CUSEA por acompañarnos, muchas gracias a ustedes por su presencia. A todos les deseamos que tengan un excelente miércoles. Muy buenas tardes.